Presidente Constitucional de la República Dominicana, y la excelentísima señora Raquel Peña, Vicepresidenta Constitucional de la República. Para iniciar, tiene la palabra el señor Jochi Vicente, ministro de Hacienda. Muy buenas tardes, señor presidente Luis Abinader, señora vicepresidenta Raquel Peña, ministros, directores generales, miembros de la prensa, funcionarios, amigos todos. Luego de varios años de arduo trabajo, hoy les presentamos la propuesta de modernización fiscal que hemos preparado con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad y lograr una República Dominicana desarrollada y con mayor equidad. Esta reforma no es en contra de ningún sector, es a favor del país. Estamos comprometidos con realizar las transformaciones que cambiarán de manera positiva a nuestro país, de dar un gran salto para mejorar la calidad de los servicios públicos e infraestructuras y convertirnos en un país plenamente desarrollado. Para esto necesitamos unas cuentas fiscales sanas. Todos los dominicanos, todos los que estamos aquí presentes, soñamos con un país que garantice servicios de calidad en salud y en educación, un país seguro, ordenado, con régimen de consecuencias y reglas claras para todos. Este país que deseamos no solamente es posible, sino que está más cerca de lo que algunos creen. Y para alcanzar este objetivo se necesita el esfuerzo conjunto de todos nosotros, sector privado, sector social, sector público. Si somos capaces de trabajar juntos y tomar las decisiones difíciles con responsabilidad, podemos ser uno de los países desarrollados de la región en tan solo 12 años. Las expectativas de los ciudadanos han evolucionado con el tiempo, demandando mayor transparencia, mejor gestión de los recursos públicos y un enfoque más inclusivo y equitativo en la distribución de las oportunidades. Para responder estas demandas, debemos de estar dispuestos a adaptar las políticas públicas para alcanzar la meta que nos hemos propuesto, que para el 2036 la República Dominicana sea un país donde los hospitales y las escuelas sean de la mejor calidad posible, un país de gente alegre, saludable, productiva y preparada para competir con el mundo entero. Ningún país puede depender eternamente de la deuda para financiar la provisión de servicios públicos y en nuestro caso, cortar esta dependencia significa realizar cambios significativos a la estructura del sistema tributario. Si bien la deuda dominicana es sostenible, la República Dominicana debe de reducir el endeudamiento como mecanismo para financiar el gasto público. En el año 2008, fruto de la crisis financiera internacional, se creó un desequilibrio entre los ingresos y los gastos fiscales
que ha ocasionado una dependencia a la contratación de deuda para financiar el desarrollo. Ese desequilibrio, me parece que todos los que están aquí sabemos, que estaba supuesto a corregirse en el año 2010, pero la corrección no se materializó porque la misma implicaba decisiones políticamente no agradables. Promover desequilibrios perpetuos es un acto de irresponsabilidad, pero yo digo también que es un acto suicida. Para ilustrar el alcance de esta problemática, el presupuesto del presente año 2024 se contemplan casi 263,000 millones de pesos solo para el pago de intereses. Esto representa casi un 22% del presupuesto de ingresos del presente año. Debemos cambiar esta trayectoria para garantizar la estabilidad macroeconómica. Debemos evitar que la deuda siga creciendo. Primero, porque todo tiene un límite. Y segundo, porque financiar el desarrollo exclusivamente con deuda acabaría creando una situación que atentaría contra el mismo desarrollo que tanto anhelamos y que impediría enfrentar los principales desafíos de la nación y atender desastres naturales que nos embaten cada año y futuras pandemias. La República Dominicana tiene uno de los gastos públicos más bajos de la región y esto limita de forma importante nuestra capacidad de invertir lo necesario para resolver los problemas de los servicios básicos de la población. Todos, absolutamente todos, los problemas del desarrollo de un país en última instancia son de naturaleza fiscal, porque se necesitan recursos monetarios para atenderlos. El gran dilema es que toda la población exige, y con mucha razón, mayores inversiones en áreas que afectan su día a día. No conozco a nadie que no quiera que se mejore sustancialmente el problema de la basura o del tránsito, o que no quiera que se siga reduciendo el problema de la criminalidad, o que no desee recibir asistencia oportuna de calidad mundial cuando tenga que ir a un hospital. Y para hacer todo eso se necesitan recursos. Todos los sectores tienen que contribuir en esta reforma. Por eso, como parte del aporte que realiza el sector público, estamos eliminando 10 instituciones, fusionando otras 7, incluyendo 3 ministerios. Todo esto para crear ahorros que puedan ser redireccionados a invertir más en las prioridades de la gente. Ahora bien, no se trata de recortar gastos solamente, se trata de crear mecanismos institucionales que garanticen a la población que el gasto y la deuda no experimenten un comportamiento irresponsable en ninguna administración. En consonancia con esto, el presidente Abinader aprobó recientemente la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este es el primer gobierno que promueve y promulga una ley que impone límites al crecimiento del gasto público. Con esto estamos marcando un hito sin precedente en la historia de las finanzas públicas, donde el gobierno explícitamente se compromete con la sostenibilidad fiscal, una mayor rendición de cuentas y más transparencia en el uso de los recursos públicos. Para este nuevo periodo de gobierno, vamos a implementar grandes cambios en los servicios públicos como salud, transporte, asegurar salarios decentes, igualdad de oportunidades y crear un ambiente seguro y moderno para todos los dominicanos. Hoy estamos presentando el proyecto de modernización fiscal, que actuará como un mecanismo que habilite al Estado a responder estas demandas y nos permita ser un país más desarrollado y equitativo. Esta reforma no es un fin, es un medio para lograr el país que todos los dominicanos nos merecemos. Este proceso que hoy nos embarcamos como Proyecto Nación es necesario para poder brindar servicios a la ciudadanía. Si no recaudamos más, no podemos invertir en lo que la gente demanda. El proyecto que estamos presentando consta de 4 ejes. El primer eje es la protección de la población vulnerable.
esta reforma tiene muchos efectos positivos sobre la población de bajos ingresos. Los mayores beneficiarios del incremento que haremos al gasto de salud, a las soluciones de transporte y seguridad ciudadana serán precisamente esa población de menores ingresos. Sin embargo, algunas de las medidas que impactan a la población de mayores ingresos pueden también tener efectos sobre las personas de bajos ingresos. No podemos por esto renunciar a la recaudación que proviene de esa parte de la población de ingresos altos, que sí tiene los recursos para pagar por un buen funcionamiento del Estado, y por eso mitigaremos los efectos que puedan tener las medidas sobre la población vulnerable. Como parte de la reforma, se incrementarán las ayudas sociales para compensar los efectos que produzcan la generalización de ciertos impuestos en ciertos productos y servicios. La asignación del programa Aliméntate pasará de 1.650 pesos mensuales a 2.000 pesos mensuales, para un aumento de un 21%. Esto implica un aumento de más de 5.000 millones de pesos al año en este programa de asistencia social. Otra medida compensatoria que el gobierno está proponiendo como parte de la reforma es un aumento significativo del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Esta medida permitirá que el salario real de nuestros trabajadores siga creciendo sustancialmente por encima de la inflación acumulada y al mismo tiempo operará como una medida compensatoria de la reforma que hoy estamos proponiendo. Por último, estaremos dedicando fondos que permitan aumentar el salario mínimo del sector público para elevarlo de los 10.000 pesos mensuales actuales a 15.000 pesos mensuales. Esto también implica un ajuste a las pensiones por servicio. El segundo eje tiene que ver con el programa de inversión pública y gastos priorizados. Aumentar los ingresos del gobierno es fundamental para poder invertir en el bienestar de los ciudadanos. Este proyecto de ley permitirá la realización de una serie de obras y programas que son demandados por la población. La falta de una infraestructura adecuada de servicios urbanos como gas, electricidad, agua, es reconocida como una de las principales causas por las cuales no estamos preparados para enfrentar los desafíos climáticos globales. Mejorar esta infraestructura es crucial para fortalecer nuestra resiliencia climática y mejorar el bienestar económico de todos los ciudadanos. Nuestro gobierno tiene una amplia cartera de proyectos que transformarán radicalmente el sistema de transporte del país. Entre estos se encuentran el tren metropolitano que conectará la capital con el Aeropuerto Internacional de las Américas y 30 áreas urbanas más, el teleférico de Santo Domingo Oeste, el tren de San Cristóbal, el monorriel de Santiago. Estos proyectos están diseñados para fomentar una movilidad sostenible e integrar los sistemas de transporte masivo en todo el país. Estos proyectos tienen un impacto sustancial en la disminución del tiempo promedio de desplazamiento de las personas, el cual se calcula, para el caso de la ciudad de Santo Domingo, en aproximadamente una reducción del 70%, lo cual equivale en un promedio de 30 minutos menos de desplazamiento todos los días. También se producirá una reducción del tráfico de vehículos de por lo menos 1.4 millones del total de 3 millones que existen actualmente. Para la protección ciudadana y la soberanía de nuestra frontera proponemos lo siguiente: incorporar durante los próximos 4 años más de 20.000 nuevos agentes de seguridad, incluyendo la construcción de 116 nuevos destacamentos, el remozamiento de otros 300 destacamentos para la seguridad de los barrios, pueblos y centros turísticos, el despliegue en el país de salas de denuncia ciudadana y de más herramientas tecnológicas necesarias para que nuestro cuerpo de seguridad garanticen que este sea un país seguro para todos.
En lo relativo al sector salud, una parte de los ingresos provenientes de la reforma planteada serán utilizados para la implementación del sistema de atención primaria del régimen subsidiado. La atención primaria en salud es un componente fundamental de cualquier sistema de salud bien estructurado. Proporciona acceso directo y cercano a los servicios de salud. Facilita el contacto con el sistema sanitario, convirtiendo el primer nivel en la puerta de entrada del sistema. Por otro lado, el gobierno se compromete a aumentar la asignación a los ayuntamientos en 11,000 millones de pesos anuales, con el objetivo de proveer recursos necesarios para atender los problemas relacionados a la recogida y gestión adecuada de los residuos sólidos y las obras que se requieren en las distintas comunidades del país. El proyecto de ley que estamos presentando establece la consignación de aportes dirigidos a la recapitalización del Banco Central no menores al 0.9% del PIB. Esto representa un incremento de un 50% a los aportes que actualmente se están realizando y es parte del compromiso de este gobierno de lograr una recapitalización del Banco Central lo antes posible para garantizar que continuemos disfrutando de la estabilidad macroeconómica que hemos logrado en las últimas décadas. Por último, se destinarán 18,000 millones de pesos para las inversiones que requiere nuestro sector eléctrico. La solución de los problemas que enfrenta este sector requiere de compra de contadores para poder medir la energía que se consume y para poder cobrar la misma. Requiere también de compra de transformadores para evitar la sobrecarga de los circuitos por el aumento de la demanda. Y por último, las redes de distribución requieren de un continuo mantenimiento para garantizar que la electricidad sea estable y confiable. El tercer eje tiene que ver con reglas de juego igual para todos y un ataque frontal a la evasión. Con los ajustes tributarios que estamos proponiendo, nos aseguraremos que las empresas compitan en igualdad de condiciones, eliminando distorsiones y privilegios que crean inequidades entre contribuyentes. El objetivo es bastante claro. 2 empresas o 2 contribuyentes que tengan el mismo beneficio neto deben pagar los mismos impuestos. No es justo que existan empresas acogidas a regímenes especiales generando beneficios sustanciales y que las mismas no contribuyan al impuesto sobre la renta, mientras otros con niveles de rentabilidad menores tengan que cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas por el Código Tributario. Dicho esto, el gobierno respetará los derechos adquiridos que tengan las empresas acogidas a regímenes de incentivo hasta el vencimiento de los mismos. Estamos comprometidos con fortalecer nuestro comercio local, apoyando a los pequeños y medianos empresarios dominicanos, que son la columna vertebral de nuestra economía. Como parte de la reforma, se tomarán medidas puntuales para combatir frontalmente el comercio ilícito, sin importar de qué nacionalidad sea. Adicionalmente, se normalizarán algunos tratamientos preferenciales en la importación de ciertos productos para garantizar que exista una competencia justa y que el comercio local, aquel que genere empleos para los dominicanos, no esté en desventaja con las importaciones realizadas desde otros países. Estamos conscientes de que la evasión y el incumplimiento tributario son anormalmente altos en nuestro país. Muchos piensan que bajando las tasas impositivas, la evasión también disminuiría. Esta línea de pensamiento podría tener cierto asidero si nuestras tasas impositivas fueran exageradamente altas, pero no lo son. El incumplimiento del ITEVIS en nuestro país se estima en un 47%. Esto con una tasa de impuesto del 18%. Sin embargo, Uruguay tiene una tasa más elevada del IVA que nosotros, tiene un 22%.
Y su nivel de incumplimiento tributario es solo de un 22% también. Otro ejemplo es Chile, que tiene una tasa de IVA del 19%, es decir, un punto porcentual más que la nuestra, pero su tasa de incumplimiento tributario es solo de 25% en comparación con el 47% nuestro. O también podemos ver el caso de México, con una tasa del IVA del 16%, menor que la nuestra, y su incumplimiento tributario es del 51%, mayor que el nuestro. Estos datos indican que el tema de la evasión no necesariamente es un tema de la tasa de impuestos, es un tema de control por parte de la autoridad y del régimen de consecuencias para aquel que evade. Todo aquel que evade está cometiendo un crimen contra el Estado y el pueblo dominicano. Es culpable de que no contemos con servicios de salud, transporte y seguridad ciudadana que nos merecemos. El gobierno está decidido a atacar el flagelo de la evasión de manera frontal. Por tales motivos, esta reforma estará acompañada de varias medidas orientadas a perseguir el delito tributario, tales como: la DGI implementará un nuevo sistema de percepción de renta para ir cerrando el círculo de la evasión de aquellos contribuyentes considerados de alto riesgo. La figura del agente de percepción no se encuentra establecida en el Código Tributario y con el proyecto de ley se está otorgando la posibilidad para que la DGI establezca agentes de percepción hasta un límite del 5% del monto facturado. Se realizará una actualización de la norma de las tasas efectivas de tributación por sectores. Se implementará un programa de fiscalizaciones masivas y de auditorías de personas físicas, en donde se realizarán los cruces de sus consumos de ingresos con los ingresos reportados a la DGI. La DGI estará realizando también un censo de contribuyentes para la identificación de aquellos contribuyentes que actualmente se encuentran omisos. Para fomentar la equidad, serán eliminadas diversas medidas administrativas que todavía están vigentes tanto en DGI como en DGA. El cuarto eje tiene que ver con la simplificación y las medidas tributarias que estamos proponiendo. Para el caso de las personas jurídicas, nuestro gobierno se encuentra comprometido con la simplificación y la modernización tributaria. Como parte de la reforma, hemos decidido reestructurar el anticipo de la renta. Las personas físicas y microempresas no tendrán que pagar anticipos sobre la renta. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el anticipo será del 40% y 60% de los beneficios reportados en el periodo anterior respectivamente. Los pagos para estas empresas serán trimestrales en vez de mensuales como son en la actualidad. Adicionalmente, y en aras de fomentar el emprendedurismo, se está estableciendo que todas las micro y pequeñas empresas estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta aplicable a las personas jurídicas en la declaración jurada de sus primeros 3 ejercicios fiscales. Por otro lado, se está reestructurando el régimen simplificado de tributación. Dentro de los cambios que estamos proponiendo está otorgarle la facultad a la DGI de incorporar de oficio a contribuyentes que cumplen con los requisitos para estar bajo dicho régimen. Actualmente existen un gran número de contribuyentes que deberían de estar bajo este régimen simplificado de tributación, el cual otorga tratamientos favorables tanto en las tasas de tributación como en los anticipos, pero por desconocimiento no están. Adicionalmente, se está reestructurando la escala del RCT de ingreso para las personas físicas, para garantizar que este régimen no sea abusado por contribuyentes que deberían de estar en el régimen ordinario. El nuevo monto tope para este régimen de RCT de ingreso se establecerá en 5 millones de pesos anuales. Las otras modalidades del RCT
se están adicionando al Código Tributario para darle más fortaleza legal. Debo referirme ahora a las leyes de incentivo de los sectores productivos. Una ley de incentivo es útil en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando una economía depende fuertemente de un sector y necesita diversificarse. Pero este no es el caso de República Dominicana, dado que nuestra economía está muy bien diversificada. Otra razón puede ser para atraer inversiones a sectores específicos. O, por ejemplo, cuando un país quiere atraer la adopción de nuevas tecnologías inexistentes en la economía local. Pero independientemente de estas consideraciones, una ley de incentivo no puede ser eterna. Los incentivos son para ayudar a las empresas a establecerse o compensar ciertos costos durante un plazo razonable, mientras logran ser rentables. Pero resulta que la mayoría de estas leyes tienen décadas de haber sido promulgadas. Por ejemplo, la ley de Confotur es del año 2001, la ley de cine del año 2010, la del desarrollo fronterizo del 2001, la ley de competitividad e innovación industrial del 2007, la de la cadena textil del 2007 también. Todas estas leyes han impulsado sectores que necesitaban un apoyo cuando fueron promulgadas. Sin embargo, es extremadamente difícil justificar la permanencia de una ley para un determinado sector por plazos mayores a 10 o 15 años. Dichos sectores ya registran niveles de beneficios por sus operaciones que hace cuestionable la continuación de estos incentivos. Hemos realizado un análisis profundo del costo-beneficio de cada una de estas leyes y como parte de la reforma se estarán haciendo ajustes de lugar en cada una de ellas. Como mencioné anteriormente, algunos incentivos no tienen necesidad de ser mantenidos y otros serán mantenidos con algunas modificaciones. Específicamente se están derogando los tratamientos fiscales preferenciales al sector turismo, al cine, a la industria, a la cadena textil, los relacionados con los fideicomisos y los relacionados con la ley de mecenazgo. El bono ITEVIS y ciertas exenciones para los fideicomisos orientados a proyectos de vivienda de bajo costo serán mantenidos por su importancia en el desarrollo de ese segmento de vivienda, el cual es un eje estratégico de nuestro gobierno. En el caso de los incentivos a la zona franca, se realizarán ajustes relacionados con las empresas operadoras de parques de zona franca, las cuales, en su esencia, son empresas de alquiler de inmuebles y provisión de ciertos servicios. Por otro lado, las empresas de zona franca que vendan al mercado local podrán elegir entre realizar una declaración jurada por los beneficios de esas ventas al mercado local o pagar un 5% de las mismas por concepto de presunción del impuesto sobre la renta. Un tratamiento similar operará a las empresas logísticas. En el caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo, se proponen modificaciones para garantizar que la misma sea utilizada para inversiones mayores al equivalente de $5 millones y que mantengan una nómina no inferior de 100 empleados de la zona permanentes durante la operación de la empresa. La exención sobre los impuestos a los combustibles fósiles se limitará a aquellas empresas que vendan su energía al sistema eléctrico nacional interconectado. En el caso de las personas físicas, uno de los grandes problemas de la estructura de nuestro sistema tributario es la baja tributación que registran las personas físicas. Esto se debe por varios factores. Por un lado, al igual que en otros sectores, existen diversas exenciones que limitan la capacidad del Estado de gravar a los que poseen mayores ingresos. Por otro lado, la existencia de una tasa de impuesto para el tramo alto de los ingresos de las personas físicas
menor que la tasa de impuesto corporativa existente, permite una planificación fiscal por parte de algunos dueños de empresas para reducir sus pagos de impuestos. Por último, la no obligación de presentar declaración jurada para los que son asalariados, independientemente de sus niveles de ingreso, permite la ilusión del pago de los impuestos. Todos estos elementos se han conjugado para dar como resultado que las recaudaciones que deben de provenir de las personas físicas sean una de las más bajas de la región. Cuando, por ejemplo, en los países de la OCDE, las recaudaciones de las personas físicas representan un 24% del total de todos los impuestos, en nuestro país, señores, alcanzan solo un 10% del total, es decir, menos de la mitad. Por estos motivos, el proyecto que estamos contemplando contempla las siguientes medidas. Se añade un nuevo tramo a la escala de las personas físicas para aquellos trabajadores con ingresos superiores a los 2.4 millones de pesos anuales y se establece una tasa marginal de un 27% para esta nueva escala. Con esto igualamos las tasas de impuestos sobre la renta de las empresas con la de las personas físicas de mayor ingreso. Es importante mencionar que esta medida impacta solamente al 1% del total de asalariados, que son los que se encuentran en esos niveles altos de ingreso. Todas las rentas percibidas por las personas físicas se consolidarán para fines de declaración jurada, con excepción de aquellas que permanezcan como pagos únicos y definitivos, tales como los dividendos de personas jurídicas que operen en el régimen ordinario. La retención sobre los ingresos por intereses será considerado como un pago a cuenta. Las personas que generen intereses por debajo del mínimo exento podrán solicitar el reembolso correspondiente frente a la DGI. Se elimina la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta establecida en la ley 179-09. Esta exención beneficia fundamentalmente a las personas de mayores ingresos, las cuales ya reciben una exención importante a través del tramo exento de la escala salarial para las personas físicas. Se establece la obligatoriedad de presentación de declaración jurada anual para todas las personas físicas, independientemente de sus fuentes de ingreso. Estarán exentas de esta obligación las personas físicas que tengan ingresos inferiores al máximo del segundo tramo de la escala del impuesto sobre la renta para personas físicas. Se elimina el tratamiento preferencial para las mercancías categorizadas como envíos de bajo valor, para que pasen a pagar los impuestos que les corresponde, manteniendo la exención del pago de los aranceles. Con la implementación de esta reforma ya no existirá la necesidad de suspender anualmente vía la ley de presupuesto de cada año los ajustes por inflación a los tramos del impuesto sobre la renta. Con relación a los impuestos a la propiedad, tengo para decirle que el impuesto más progresivo por excelencia es el impuesto a la propiedad. Este impuesto se basa en el valor de los bienes inmuebles, como casas, terrenos y edificios. Dado que las propiedades de mayor valor suelen ser poseídas por personas con mayores ingresos y con mayor riqueza, este impuesto tiende a recaudar más de aquellos que tienen una mayor capacidad económica. Las propiedades inmuebles son visibles y registradas públicamente, lo que hace más difícil la evasión fiscal en comparación con otros tipos de ingresos o riqueza. En los países de la OCDE, las recaudaciones por concepto de impuestos a la propiedad recaudan en promedio un 1.9% del PIB. En nuestro país, solo logramos recaudar cerca de un 0.2% del PIB, es decir, casi nada. Nuestro impuesto a la propiedad, mejor conocido como el impuesto al patrimonio inmobiliario o IPI, está diseñado para recaudar muy poco.
Por un lado, la exención que tiene actualmente es demasiada alta. El monto exento en nuestro país equivale a cerca de $175,000 anuales. Si hacemos la comparación con otros países de la región, vemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, en donde el monto exento es solo de $31,000 anuales. En Panamá, $30,000 anuales. En Ecuador, $45,000. En Chile, $91,000. El otro aspecto que incide en la baja recaudación tiene su origen en las leyes de incentivo que han otorgado exenciones a propiedades de alto valor que deberían de estar pagando el impuesto. Para proteger a las personas de bajo ingreso, debe de existir un nivel del valor de la propiedad por debajo del cual no se tenga que pagar este impuesto. Este nivel debe estar asociado a las propiedades que son utilizadas por la población de menor ingreso. El precio de una vivienda de bajo costo es un parámetro que nos permite proteger a las familias de bajo ingreso y lograr una contribución en función de su riqueza por parte de las familias más pudientes. Nuestra propuesta de reforma modifica el mínimo exento que existe actualmente y lo fija en un valor equivalente a la vivienda de bajo costo, es decir, $5,025,380 anuales. Este valor será indexado anualmente. Por último, la DGI procederá a realizar una revalorización de los inmuebles para llevarlos al valor del mercado del momento. La última revalorización se realizó en el año 2013 y esto ha causado una merma en la recaudación proveniente de las personas de mayor ingreso. Lo mismo se hará con los valores de catastro. Hablemos sobre los impuestos al consumo. Una de las mayores exenciones que tiene nuestro sistema tributario es la enorme exención que existe en diversos productos y servicios que no están, pero que deberían estar alcanzados por el ITEVIS. A ningún gobierno, por razones obvias, le agrada hacer modificaciones a este impuesto. Las exenciones que existen, aunque protegen a la población de menor ingresos, benefician desproporcionadamente a los que más pueden. La población de menores ingresos destina una mayor proporción para adquirir los productos y servicios exentos. Sin embargo, los hogares de mayor ingreso gastan en términos absolutos mucho más que los que tienen menos ingresos. No podemos seguir dándonos el lujo de perder esta recaudación de los más pudientes. Por otro lado, existen un sinnúmero de servicios que no se justifican estar exentos. Los cambios que estamos proponiendo son los siguientes. De ahora en adelante, el ITEVIS pasará a llamarse Impuesto al Valor Agregado. Con esto unificamos la nomenclatura del impuesto a los estándares internacionales. Se incluye expresamente los servicios digitales como parte de los servicios que están alcanzados por el IVA. Se mantendrán las exenciones para los productos esenciales de la canasta básica, específicamente el arroz, el pan, el pollo, la leche, el huevo, la yuca y el plátano. Los medicamentos continuarán exentos. Los insumos o bienes de capital del sector pecuario y los abonos y sus componentes permanecerán exentos. Los combustibles continuarán exentos debido a que los mismos se le aplican los impuestos selectivos. En lo relativo a los servicios exentos, se mantendrá la exención de los servicios de enseñanza provistos por instituciones debidamente acreditadas por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que ya se fusionará con el Ministerio de Educación. Los servicios de salud provistos por instituciones acreditadas debidamente por el Ministerio de Salud Pública. Servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y recogida de basura. Servicios de transporte de pasajeros, servicios de intermediación financiera y servicios de financiero y seguro debidamente autorizados por la Administración Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Banco o la Superintendencia del Mercado de Valores, según corresponda. Servicios de alquiler de vivienda para uso familiar, servicios y planes de pensiones y jubilaciones.
Todo lo demás tendrá una tasa unificada del 18%. En lo relativo a los impuestos a la bebida alcohólica, estamos proponiendo la siguiente medida: un aumento del impuesto específico por grado de alcohol para que sea 840 pesos, un aumento de la tasa ad valorem aplicable a las bebidas alcohólicas para llevarla al 11%. En lo relativo a los impuestos de circulación, estamos proponiendo la siguiente medida: el impuesto de circulación de los vehículos queda fijado como un pago único de 3,000 pesos para los vehículos con años de fabricación mayor a 5 años y de 6,000 pesos para los que sean hasta 5 años de fabricación. Por otro lado, nuestra propuesta incluye el establecimiento de un impuesto a las bebidas alcohólicas azucaradas que dependerá del grado de azúcar añadida. Para bebidas entre 5.01 gramos y 10 gramos de azúcar añadida, el impuesto será de 58 centavos y por cada 100 miligramos. Y para bebidas con más de 10.1 gramos, el impuesto será de 1 peso por cada 100 mililitros. Más del 75% de los países con impuestos selectivos a las bebidas azucaradas, a las bebidas alcohólicas con azúcar añadida, han optado por impuestos específicos. Estos tienden a ser preferibles a los impuestos al valores porque aumentan el precio de todos los productos gravados de la misma manera y no están sujetos a la manipulación de precios de la industria generalmente son más fáciles de administrar y proporcionan ingresos más estables que no fluctúan con el precio. Otras medidas: se establece un arancel de un 20% y un ad valorem de 75% a las importaciones de cigarrillos electrónicos e insumos para su utilización. Se eleva la presunción de la renta de empresas de transporte a un 15% sobre los fletes por pasajes y cargas. Se eleva a un 15% las primas brutas cobradas por las compañías de seguros extranjeras. Se establece que las asociaciones sin fines de lucro gozarán únicamente de la exención del impuesto sobre la renta, siempre y cuando los beneficios que produzcan por sus operaciones no sean distribuidos a dividendos como personas físicas y jurídicas. Se clarifica que la exención de ITEVIS que se otorga a la importación de vehículos de energía no convencional beneficia al primer adquiriente del vehículo. Se establece por ley la contribución del GLP que anualmente se incluía en las leyes de presupuesto de cada año. Se establece un impuesto selectivo del 16% sobre los ingresos brutos de la banca de lotería y banca de apuestas deportivas. Se reducen a la mitad los impuestos establecidos para el AFTUR. Con estos ajustes necesarios, entramos a una nueva era de las finanzas públicas, donde hay una mayor rendición de cuentas, más control, más transparencia y más efectividad. Con esta reforma de modernización fiscal, estamos estableciendo un nuevo marco fiscal que promueve la transparencia y la equidad, combate la evasión y protege a los más vulnerables. Estamos corrigiendo distorsiones históricas, eficientizando el Estado y simplificando el sistema tributario. Juntos podemos construir una nación próspera y plenamente desarrollada. Este es nuestro momento para ser valientes y trabajar juntos en soluciones colectivas para problemas colectivos. Con el aporte de todos lograremos un futuro mejor y seremos un ejemplo para las próximas generaciones. Muchas gracias. Señoras y señores, en este momento abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Debido a la relevancia del tema que estamos abordando en esta ocasión, le solicitamos respetuosamente que las preguntas a formular se refieran exclusivamente a la presentación del día de hoy. Agradecemos de antemano su apoyo. Bien, muy buenas tardes. Una primera pregunta. Se habló del tema de las sanciones para los que evaden, etcétera. Se ha tocado el tema también de la informalidad de nuestra economía, que es casi de un 51%. Se va a perseguir la evasión, etcétera. Pero aún poniéndoselo en una línea para que paguen un peso de impuesto, a nadie le gusta pagarlo y buscan la manera de no pagarlo. Y se van a la informalidad. Lo que siento es que no se castiga al informal
y el peso sigue estando en los que pagamos. ¿Qué medidas se van a tomar de manera para sancionar al que va al plano informal y no quiere formalizarse? Porque será una cosa cíclica y nunca saldremos por muy fácil que pongamos los procesos para pagar impuestos. ¿Cómo resolver ese tema de la informalidad? Bueno, como yo mencioné en el discurso, tanto la DGI como DGA implementarán una serie de medidas para atacar la evasión. Vienen auditorías masivas, vienen el censo de contribuyentes que hará la DGI, se harán los cruces de información de los ingresos de los contribuyentes. Lo que sí está claro y estamos totalmente de acuerdo es que tenemos que atacar el problema de la evasión, porque tenemos unos niveles de evasión altos y ahí hay una recaudación que no es posible que sigamos perdiendo. Buenas tardes, Lisette Selman, programa La Mirada de RTVD. La propuesta de eliminar algunas entidades y de fusionar ministerios, en sentido general, pienso que la población la hemos visto como saludable y positiva. Y uno presume, obviamente, que ahí hay una reducción en el gasto. Sin embargo, los diputados en particular se manifestaron entendiendo que eso no implicaría eliminar a uno solo de los empleados de esas instituciones. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el ahorro si los gastos operativos se mantienen? Bueno, nosotros hicimos la presentación hace 2 semanas de todo el tema de la reforma del Estado. Hay una estimación que se presentó de 25.000 millones de pesos, que son ahorros que nosotros vamos a redireccionar a otras prioridades y gastos del Estado. En el tema del personal, nosotros vamos a hacer un análisis profundo. Todo el que tenga que contribuir permanecerá normalmente en su trabajo, porque aquí no se trata de venir con un hacha y de hacer cosas radicales, pero lo cierto es que pueden haber y van a haber áreas en donde van a haber medidas de eficiencia. Y nosotros nos estamos tomando todo el tiempo posible para hacer un análisis justo en donde identificar esas áreas de mejora. Buenas tardes. A los que estamos aquí por primera vez, probablemente nos puedan conceder, ¿verdad?, combinar las preguntas, más de una. Que vi que el ministro hasta sudó y sigue sudando con esto. Todo el mundo entiende la necesidad de la reforma, pero cuando uno la ve en números, como que comienza a ver que es en serio. Yo quisiera saber si son números definitivos, si ya esto se consensuó con sectores productivos, ¿esto sería lo definitivo o comienzan ahora negociaciones? Esa es una. Lo otro es referente a que vimos que los diputados modificaron una propuesta del presidente de la reforma constitucional y terminó en otra cosa la propuesta. Uno no sabe si muchas de estas cosas pudieran variar por allá. Hay gente que piensa para el 28. Y finalmente, lo relativo el presidente al turismo. El incentivo al turismo, en muchos planes con turismo. Incluso estábamos combinando turismo y cine, una foto suya con Vin Diesel en lo referente al proyecto de Bergantín, donde se habla de la industria cinematográfica, de una serie de posibilidades que se supone con el incentivo de cine y turismo. ¿Qué va a pasar con esas cosas? Gracias. Como yo mencioné al inicio de mi discurso, esto no es un proyecto que hemos construido en el último mes. Nosotros tenemos, yo diría que más de 4 años, inclusive desde la precampaña del año 2020 ya veníamos trabajando con esto. Porque esto no es algo que es antojadizo de nosotros. Aquí todos los líderes políticos, todos los economistas, búsquenlo, han dicho públicamente de la necesidad de hacer esta reforma. No hay ninguno que haya dicho
que no es necesaria la reforma. Entonces, durante este proceso, digamos que de los últimos 4 años, claro que sí, que hemos hablado con todos los sectores y hemos atendido todas las observaciones que se han hecho. Hoy mismo hoy a las 10 de la mañana, estaba yo reunido con un sector. Y yo me he reunido y los miembros del equipo económico, el mismo presidente, la misma vicepresidente, hemos tenido innumerables reuniones con todos los sectores porque todos los sectores tienen derecho a defender sus intereses. Eso es válido y justo. Ahora, nosotros como gobierno tenemos una necesidad, porque aquí hay la necesidad de proveer servicios públicos que están siendo demandados por la población, pero para proveer hay que pagar los servicios públicos. Y nosotros como gobierno estamos presentando una propuesta que en nuestra íntima convicción es una propuesta moderada, es una propuesta con mucho razonamiento. Claro, como mencioné también en el discurso, se están eliminando exenciones. Es obvio que a alguien que tenga un beneficio, si ese beneficio es tocado, es obvio que es natural que quiera que no lo toquen. Ahora, las medidas que nosotros estamos tomando con relación a las leyes de incentivo, todas y cada una de ellas fueron analizadas de arriba a abajo. Es el sector suficientemente maduro para que ya pueda caminar sin la ayuda del Estado. Es un sector que tiene un nivel de rentabilidad suficiente. Es un sector que ya no requiere de la ayuda del Estado. Esas son las preguntas que nosotros, a la hora del diseño de esta propuesta, nos hicimos en cada uno de los sectores. Porque nosotros no estamos aquí para matar a ningún sector. Ahora, como yo mencioné, las leyes de incentivo son para incentivar ciertos elementos durante periodos determinados. Entonces, el planteamiento está ahí. Nosotros tenemos una propuesta que será sometida mañana al Congreso. La gente, toda la población tiene el derecho de ir al Congreso y presentar lo que entienda que son sus reclamos o sus comentarios o lo que entienda que está mal. Y nosotros, bueno, pues el Congreso es soberano y nosotros estaremos atentos. Si vemos, como ha ocurrido inclusive durante este proceso, que surgen algunos comentarios que tienen que ser atendidos porque obedecen a una lógica que quizá nosotros no vimos, nosotros somos un gobierno abierto y lo vamos a atender. Ahora, lo que está aquí es nuestra íntima convicción de lo que requiere la República Dominicana. Quiero añadir algo de lo que mencionó Cristian sobre la reforma constitucional. El espíritu de la reforma constitucional se ha mantenido. El espíritu de esa reforma constitucional, que era básicamente ponerle más candado para la reelección, que eso nos va a dar, como yo dije, es la primera de las reformas porque nos va a dar la estabilidad política que nosotros necesitamos, eso se mantiene. La otra parte también de impulsar la independencia del Ministerio Público, que ya no sea solo una decisión del presidente, sino que tenga que ser apoyado por el Consejo Nacional de la Magistratura, también se mantiene. Han habido modificaciones y imagínate pedirle a una institución que también se recorte a ella misma, que es el caso de los diputados, no quizás fue la propuesta original, pero también se mantiene. Entonces, como dijo Jochi, nosotros siempre hemos sido un gobierno que si vemos que cometimos, que hay algo que debemos variar, bueno, pues lo variamos, pero este proyecto está bien estudiado, Y nosotros creemos, en la pregunta que tú haces de la parte turística, que el sector turístico, gracias al desarrollo de los mismos hoteleros, inversionistas, dominicanos, españoles, mexicanos y de otras nacionalidades,
pues hoy es y tiene un nivel de desarrollo importante que se sostiene por sí solo. Gracias, buenas tardes. Esteban Delgado, del programa El Despertador y el periódico El Dinero. Señor ministro, en el momento en que usted hablaba sobre el régimen simplificado de tributación, hacía referencia a que se va a ajustar el tope máximo para calificar a 5 millones de pesos. Hoy día está como en 9 millones, entiendo. El asunto que hacía referencia también a que la Dirección General de Impuestos Internos incorporará de oficio a los contribuyentes que cumplan con la condición para entrar al régimen simplificado de tributación. La pregunta es, ¿se refiere a contribuyentes que hoy día no están en el régimen y que están entonces operando como empresas formales como si no calificaran para eso? ¿O se refería tal vez a la entrada por percepción o por deducción de la DGI de informales que califican para entrar a ese régimen? Mira, Esteban, muy buena pregunta. Me corrige Luis Valdés. Nosotros tenemos aproximadamente un poquito más de 100,000 contribuyentes totales. No, totales. 300,000 contribuyentes total. De esos, solamente 11,000 aproximadamente, 28,000 están en el régimen simplificado de tributación. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente desconoce que existe el régimen simplificado de tributación y tributa bajo el régimen ordinario por desconocimiento, por puro y simple desconocimiento. Pero el régimen simplificado de tributación le da beneficios a la hora de temas relacionados con los anticipos, inclusive en la misma forma del cálculo de los impuestos, que deberían de estar utilizando y a lo mejor están pagando y están sometidos a todos estos controles que son necesarios, pero que quizás los abruma a ellos por su tamaño. Entonces, de la forma en que está actualmente la ley, es que la DGI solamente puede incorporarlos a ese régimen si ellos lo solicitan. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando con la ley? La posibilidad que la DGI administrativamente diga, mira, yo he detectado que este contribuyente por su nivel de ingreso, que fundamentalmente, dependiendo del régimen, pero el nivel de ingreso, ya sea de ingreso o de compra, debe de estar en el régimen simplificado, pero está en el ordinario. Y la DGI le va a poder cambiar el régimen sin que lo solicite. Ese cambio solamente beneficia al contribuyente. No hay ningún beneficio de incremento de impuestos ni de nada para la DGI. Pero es parte de este proceso de simplificación que es tan demandado por la población, por los empresarios, y lo que le estamos dando es una herramienta muy fuerte a la DGI para que ese proceso de simplificación se cumpla. Ministro, ¿entiende usted que Dionisio Soldevila, de Diario Libre? Gracias, ahorita. ¿Entiende usted que la propuesta presentada cumple con ser una reforma fiscal integral o será un parche más como ha sucedido en el pasado? Claro que sí. Aquí estamos modificando muchas cosas, estamos eliminando distorsiones, estamos simplificando el código tributario, poniéndoselo en palabras llanas más fácil al contribuyente, principalmente a ese pequeño contribuyente, ese pequeño micro contribuyente, que todos sabemos que quizás los procedimientos normales de cumplimiento de la DGI los abruman. Nosotros estamos dando la alternativa para esa simplificación tributaria. Y en la medida en que nosotros estamos eliminando estas distorsiones, estos incentivos que están siendo modificados o eliminados, también estamos introduciendo un elemento de equidad que es fundamental. No puede ser, yo uso el ejemplo, que un colmado se gane 10 millones de pesos y que haya otra empresa que se gane los mismos 10 millones de pesos y no pague el impuesto sobre la renta porque está acogida a un régimen de incentivos. Porque en esencia,
cada uno tiene que contribuir en función de lo que gana. Y esta propuesta está corrigiendo esas distorsiones. Entonces, es una propuesta que le provee al Estado recursos suficientes para atender dos grandes cosas, que son todas estas obras que han sido descritas, todos estos gastos prioritarios que lo describí en el discurso: seguridad ciudadana, el tema del transporte, el tema de la salud, el incremento de las asignaciones a los ayuntamientos para temas relacionados con la recogida de basura, la recapitalización del Banco Central, más ingresos para hacer inversión en el sector eléctrico. Todo eso se consigue si tenemos esta reforma. Y el otro elemento, que no podemos dejarlo de un lado, es que nosotros tenemos que atender la situación de la deuda. Y nosotros no podemos dejar que la deuda siga creciendo de la forma en que está creciendo. Y para esto está este proyecto de ley de modernización tributaria que será presentado mañana al Congreso. Muchas gracias. Buenas tardes. Como Cristian, es la primera vez que me invitan y muchas gracias. Voy a comenzar felicitándolo, presidente, por las medidas sobre la seguridad del país que usted ha tomado. Muy bien. Ahora, mi preocupación es la siguiente. Por primera vez yo veo que se parece un poco a la pregunta de Cristian, al sector industrial reaccionar de la forma en que reaccionó, por ejemplo, doña Ligia Bonetti, diciendo que no los han consultado, creando una situación. Después fueron los empresarios de Santiago que dijeron lo mismo. Entonces se ha creado una situación, y usted nos acaba de decir, oye, que sí, que se han consultado todos los sectores, pero la impresión que uno se lleva, muy desagradable, por cierto, porque el sector industrial es, si queremos tener un país, tenemos que tener un sector industrial. Fue el modelo neoliberal, ¿verdad, Pavel? Que nos enseñó tu papá eso, que eliminaba el sector industrial de los países para importarlo todo. Entonces, estoy preocupada. ¿Se llegó a conversar con ellos sobre todas estas propuestas? Porque ellos han dicho, hasta donde yo sé, incluso los roneros con Circe Almanzar, que no se les ha consultado. Gracias. Nosotros hemos tenido conversaciones y se lo pueden preguntar a cada uno de ellos, con todos ellos, innumerables veces. Ahora, señores, es natural. Cada sector quiere defender lo que tiene. Yo, por ejemplo, le voy a hacer una anécdota personal del sábado pasado. Estaba cenando con un comerciante y yo, que trato de no tocar temas relacionados que me tengan que hacer preguntas, le pregunté, ven acá, ¿y cuántos empleados tú tienes? Me dijo 800 empleados. Tengo 3 almacenes y yo me quedé sorprendido porque no entendí, no visualizaba una empresa de esa magnitud, no la visualizaba. Y me dice, yo no tengo ningún incentivo. Entonces, esto no se trata del sector industrial o del sector hotelero, esto se trata de todos los sectores, porque todos los sectores son importantes, todos han contribuido en el desarrollo de nuestro país. No hay ningún sector que nosotros digamos que no es requerido y necesario por la economía. Todos tenemos que marchar hacia adelante. Ahora, es natural, están en su pleno derecho de defender beneficios que tienen, que le han otorgado la ley. Y a mí me parece que los reclamos que nosotros lo tomamos de buena lid de todos estos sectores, pues es eso. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que ustedes no han oído, aunque tienen reclamos que están siendo atendidos, ustedes no han oído al sector comercio quejarse porque le vamos a quitar algo. ¿Pero por qué? Porque no tiene nada. Entonces, o el sector, como dice el presidente,
aquí hay una industria farmacéutica pujante de lo último de la modernidad, que estamos en capacidad de competir con el mundo entero. ¿Qué incentivo tiene la industria farmacéutica? Ninguno. La industria farmacéutica no está reclamando nada. Y nosotros vemos con naturalidad, o sea, están en su pleno derecho. Y lo que nosotros estamos proponiendo no es algo loco, no es algo que no hemos analizado, que no hayamos visto todas las intríngulis. Somos humanos, podemos haber no visto algo. Hasta ahora lo hemos recibido a todos, hemos oído todos sus argumentos, lo hemos ponderado y analizado en su justa dimensión, y nosotros estamos presentando, como dije anteriormente, lo que en nuestra íntima convicción necesita el país. Buenas tardes, Edith Febles de Telesistema, programa El Día. Me gustaría 3 preguntas, básicamente. En este tema, los actores políticos, hemos escuchado que han conversado con los empresarios y demás, los diferentes partidos políticos. Evidentemente el PRM tiene mayoría en el Congreso. Me pregunto si podría pasar una reforma, ¿qué tanto peso tendrán los demás partidos? ¿Cómo será esa conversación? El otro punto es el tema de la amnistía fiscal, que algunos decían que si están en deuda, amnistía, si habrá algún tipo de amnistía o gente que tiene deudas acumuladas, ¿cómo será eso? Y el tercer tema, hoy se está hablando aquí de la reforma fiscal. Alguna gente podría interpretarla como quisiera y quizás podríamos ver mañana en algunos supermercados o colmados, dice aquí nos viene un tablazo, las cosas van a aumentar. En caso, ¿cómo se traduce eso en el supermercado para la gente sencilla? ¿Qué podría pasar y qué prevé el gobierno en caso de que se hagan escaladas, precios? ¿Cómo andará eso? Gracias. Empezando por la primera pregunta de los actores políticos, esta reforma obedece un mandato de ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue un pacto político por el desarrollo del país. Recientemente, en la campaña electoral, los 3 candidatos, incluyendo el presidente Abinader, fueron a un debate y busquen ese debate. Ninguno de los 3 se opuso a una reforma como la que se está presentando actualmente. Al contrario, la apoyaron. Claro, los partidos de oposición tienen que jugar su rol. Nosotros lo que esperamos con los partidos de oposición es que sean sensatos de que estas mismas cosas que ellos mismos en sus gobiernos habían propugnado y afirmado que era necesario, bueno, que ahora actúen en consecuencia. Porque esto no es un problema del PRM, esto es un problema y una situación del país. Esto, lo que en esencia está detrás de todo esto, es el desarrollo de nuestro país sin color político. Porque cuando nosotros estamos dedicando recursos para el transporte, no es para los PRMistas, es para toda la población. Cuando nosotros estamos dedicando recursos para la salud, no es para ningún partido político, es para la población entera. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos que van a ser priorizados con los recursos de la reforma. Con relación, me perdí, no hay amnistía, nosotros continuamos una amnistía que había cuando asumimos el poder en el 2020 y después creo que el año pasado también hicimos lo que se denominó una amnistía, pero realmente era más bien un tema de manejo administrativo con ciertas deudas para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes. El proyecto que nosotros estamos presentando no contempla ningún tipo de amnistía. Nosotros lo que sí vamos a hacer es que le vamos a caer atrás a la evasión y a la elusión. No puede ser posible. Y como lo dije en el discurso, el que evade hace un crimen en contra del Estado, en contra de todos nosotros. Y eso no lo podemos seguir permitiendo.
Y la última pregunta, la última pregunta, nosotros estimamos los impactos de este proyecto, tanto en pobreza, tanto en crecimiento, tanto en inflación. Los impactos en un primer momento en lo que tiene que ver con crecimiento, todas las reformas que se han implementado, búscala todas, incluyendo la del 92, tienen momentáneamente en el primer trimestre, por una razón natural de ajuste, cierto impacto. Sin embargo, ninguna de las reformas, y esta no va a ser la excepción, que se ha implementado hasta ahora, ha incidido en el crecimiento económico del país. Todas, absolutamente todas, el año después de la reforma, la economía siguió creciendo. Que se resiente un poquito en el primer trimestre, sí, es natural. Nosotros hicimos todas las estimaciones para ver, porque obviamente como hacedores de política pública eso es algo importante que tenemos que ver, tenemos que estar preparados para saber qué medidas se van a tomar. Tanto Hacienda como el MEPIB por separado hicimos nuestras estimaciones, estábamos alineados. También les pedimos para validar los técnicos nuestros al Fondo Monetario Internacional que validara o que hiciera sus cálculos por su lado, y sorprendentemente el Fondo Monetario es más optimista en términos de las proyecciones de lo que nosotros internamente estamos proyectando. No, la economía dominicana crece, el potencial del crecimiento de la economía dominicana es de entre un 5 y 5.5% al año. Con las estimaciones que tenemos el año que viene, y de hecho lo pueden ver porque está incluido en el proyecto de ley de presupuesto, entendemos que el crecimiento será entre 4.25 y 4.5%, envidia de cualquier país en Latinoamérica. Y ya a partir de ahí, como los recursos van a ser invertidos en obras de capital, eso va a motorizar y apalancar el crecimiento del país. Una cosa muy importante en temas de crecimiento y de inflación es que la reforma que estamos presentando tiene medidas compensatorias. Tiene medidas compensatorias, porque nosotros estamos aumentando la cápita del programa Aliméntate. Y en esencia lo que le estamos dando es capacidad de compra a esa población más vulnerable, por lo que pudiera ser el efecto de las medidas que estamos teniendo. Y adicionalmente, como mencioné, y ya eso le va a tocar al ministro de Trabajo, nosotros estamos proponiendo un aumento significativo del salario mínimo. Entonces, esas dos medidas lo que hacen es devolverle capacidad de compra a la población de menores ingresos. Y todo eso contribuye a mitigar los aspectos de crecimiento, los aspectos de inflación, y el impacto en la pobreza es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque en esencia lo que estamos recaudando se lo vamos a devolver a la población. Cuando yo estoy haciendo un programa del Sistema Integrado de Transporte y les reduzco en un 50% el presupuesto que una familia tiene que dedicar para ir de un lugar a otro, por ejemplo aquí en la capital, yo le estoy devolviendo esa capacidad de compra que pudiera estar afectada por los ingresos. Con el tema del sistema integrado de transporte, señores, el desplazamiento promedio de un habitante aquí en Santo Domingo es de 90 minutos de su casa a su trabajo. Y eso es si está aquí en el distrito. Si tiene que venir de Santo Domingo Oeste, del otro lado del puente, es más de 2 horas. Nosotros estamos con esta inversión, eso se va a reducir a 30 minutos. Lo mismo ocurre con el tema de salud. Cuando nosotros estamos implementando los centros de atención primaria, lo que estamos reduciendo es el costo de bolsillo de la población, con un elemento fundamental que es la salud de la población. Nosotros vamos a prevenir que la población tenga que llegar a los hospitales cuando ya la enfermedad está en pleno apogeo.
Y los estudios que hemos hecho indican que con la implementación de esto que vamos a hacer en el sistema de salud, se ahorra un 62% de los costos de atención cuando el paciente llega a los hospitales ya con la enfermedad. Es decir, los efectos han sido cuantificados. Entendemos que lo que estamos proponiendo va en beneficio de todos. En el caso del crecimiento habrá cierta desaceleración, no de crecimiento, en el primer trimestre, y después la misma economía absorberá el ajuste que se está proponiendo, y nosotros estamos convencidos de que el país va a seguir creciendo a esos niveles que estamos acostumbrados. Sí, en adición a algo que tú decías, Edith, y doña Consuelo también. Mira, esto es un acto de responsabilidad política también. Nosotros pudimos continuar sin hacer nada y realmente no hacer los cambios y las reformas que estamos convencidos que, aunque obviamente al principio tiene un impacto importante, pero que en el mediano y en el largo plazo va a tener un impacto positivo. Esas obras que menciona, y además todo lo que hemos diseñado, va a mejorar también los ingresos y la calidad de vida de la gente. Ya Jochi mencionó el sistema integrado de transporte, que va a disminuir en la mitad del tiempo y también quizás en más del 50% el costo. La atención primaria, que estamos hablando desde que se aprobó la Ley de Seguridad Social, para que en cada sector pueda haber un centro de atención primaria que va a descongestionar los hospitales y va a abaratar también el sistema de salud. Esas son las inversiones que vamos a hacer. En seguridad ciudadana, por ejemplo, yo que conozco el sector turístico, lo que está afectando a los otros destinos, como México, como Jamaica, es la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que duplicar la cantidad de policías que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que pagarle mejor también a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, como lo hemos hecho, pero ya no podemos seguir haciendo más para que colaboren con todo el aspecto de seguridad, colaboren también con la parte de la frontera. Tenemos un proyecto también para terminar de construir ya una frontera tecnológica de toda la otra parte que no pudimos construir en la primera parte de los 54 kilómetros. Entonces, todo eso le va a agregar también calidad de vida a la gente. Pero incluso al disminuir la deuda, vamos a mejorar a que vamos a poder tomar prestado a menor tasa de interés, disminuyendo también el costo financiero del gobierno. Y eso también se va a traducir también en una disminución de los intereses también a toda la sociedad. Esos son beneficios que vamos a tener, algunos a corto, otros a mediano y otros a largo plazo. Todo esto está estudiado en ese sentido. Repito, cualquier reforma no es enteramente simpática, nosotros lo sabemos que algunos sectores también es fuerte, pero lo estamos haciendo es para bien del país y es un acto de responsabilidad que estamos tomando sabiendo las consecuencias. Buenas tardes, Pablo Macchini, del Listín Diario, RCC Media, Color Visión. Todo parece que aquí hay que ver el escenario que se plantea a partir de esta ley entre gravedad y responsabilidad. Un poco en la línea de doña Consuelo, lo tradicional ha sido, que hay que recordar que esta es una ley que manda desde el 2012-13 que se haga esto. Lo tradicional había sido, precisamente, un gobierno comienza a buscar consenso, en los sectores de poder toman decisiones o posiciones a veces en el pasado sumamente aguerridas y los gobiernos huyen. Quizás si esta reforma se hubiese hecho cuando se intentó y cuando lo mandaba la ley, quizás no hubiese sido tan amplia y tan abarcadora. Precisamente la pregunta que le hago al presidente es, ¿esto es una decisión de responsabilidad de su parte o es que la situación de la economía dominicana es más grave de lo que nosotros podemos ver? Y lo digo porque
tradicionalmente se ha dicho, y lo han dicho especialistas, mira, no seas tan optimista, McKinney, que esto de la reforma fiscal vendrá cuando tengamos el agua al cuello. Y resulta que uno sabe que la situación está difícil, pero el agua no está al cuello. Las razones, señor presidente. Mira, Pablo, lo he dicho varias veces. Este proyecto no es una improvisación. Nosotros hemos escuchado todos los argumentos y nosotros hemos atendido los argumentos que entendemos que son atendibles. Nosotros estamos como gobierno presentando esto a la sociedad de forma responsable. Eso no quiere decir que un sector se oponga. Tienen todo el derecho de oponerse. Esta es nuestra propuesta. Mira, Pablo, el país ha ido avanzando y ha ido creciendo. Por ejemplo, una de las obras que me faltó mencionar anteriormente es el tema, y pongo qué necesidades y qué urgencias tenemos. Agua potable. Hace 20 años que en la provincia de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, no se ha hecho una sola obra de agua potable, excepto la que estamos haciendo ahora de la barrera de salinidad, que le estamos dando entre el proyecto que tiene 2 años, me parece que unos 4 metros cúbicos de agua. Nosotros necesitamos urgentemente 10 metros cúbicos de agua para la zona oeste del Gran Santo Domingo. Eso es una urgencia. Esas son las urgencias que tenemos. El país pudiese seguir en parte endeudándose, creciendo, pero no va a tener el crecimiento sano con las obras que se necesitan. Esa es la realidad. Y creo que hay que hacer este sacrificio para nosotros poder avanzar. Yo estoy para la toma de posesión de la nueva presidenta. Me reuní con los empresarios mexicanos y hablamos allá de la trampa de los países de ingresos medios. Nosotros ya estamos como ingresos medios, incluso un poco más que México, que tiene 12,000 y algo per cápita, nosotros tenemos 11,300. Tenemos que irnos relanzando, porque México tiene muchos años siendo un país de ingresos medios y por avanzar más allá hacia un país desarrollado. Entonces, todas las economistas, como dijo Jorge al principio, aquí no hay, todos los economistas dominicanos, todos los candidatos principales importantes del país de las pasadas elecciones, todos estaban de acuerdo porque saben la necesidad que nosotros tenemos, que tiene esta reforma para seguir avanzando. Bien, gracias. La verdad que me gusta el nombre Ley de Modernización Fiscal. Jairon Severino, periódico El Dinero. Bueno, la reforma me parece que está muy dirigida a la formalidad. Me preocupa mucho la capacidad técnica de impuestos internos para alcanzar a todos los que tienen que pagar, partiendo de que nuestra economía es informal, 56% más o menos. O sea, ¿cómo lo harán? ¿Cómo haremos con la informalidad para que de nuevo no se diga que van a pagar lo que siempre pagan? Y esta pregunta se añade lo siguiente. No vimos en la propuesta cuántos puntos del PIB se buscan con esta reforma y si realmente habrá una reducción de la velocidad del endeudamiento, partiendo que un 23% de los ingresos están comprometidos para el pago de intereses. Me parece que yo no lo vi porque estaba viendo hacia ustedes, pero se presentó la recaudación que estamos estimando fruto de toda esta medida, Jairon, en 1.5% del PIB, con las medidas que están listadas. En adición a eso, tiene que venir y nosotros estamos en continuo trabajo con los dos recaudadores, Hacienda, Economía, con DGI y DGA, para fortalecer esas administraciones y caerle atrás a la evasión. Ahora, también hay que reconocer una cosa, con la cantidad de leyes, tratamientos preferenciales que a este sector, que a determinado contribuyente, se hace difícil la administración del sistema. Lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es una eficientización, una limpieza de todas estas distorsiones para poner en capacidad a estas dos instituciones recaudadoras del Estado
a que puedan hacer su labor como todos esperamos. Nosotros no estamos, yo lo digo y no es de relajo, nosotros vamos a atacar la evasión de cualquier nacionalidad, todos por igual. Y ese ataque a la evasión tiene que contribuir en adición a ese 1.5 que son de medidas administrativas, de medidas tributarias. El tema de las medidas administrativas de eficiencia en la recaudación toman su tiempo porque hay que formar, hay que, tampoco va a ser un tema atropellante. Lo que sí vamos es seguir el pago de los impuestos correspondientes. Y cada contribuyente tiene que estar consciente que si está evadiendo, está cometiendo un crimen. Está cometiendo un crimen y habrá régimen de consecuencias. Luis Mejía, Oviedo, programa Hoy Mismo. La verdad, señor presidente y demás miembros, que con los colegas aquí detrás he hecho un consenso de que este es un día histórico, porque precisamente este 7 de octubre hemos visto este diseño de la semanal, que por cierto ha sido la semanal de Hochi. Debió haber sido JB semanal, pero bueno, ese no es el caso. Y lo vimos defendiendo esto en la Cámara Americana de Comercio. Y la verdad que ha sido una coherencia. No tengo empacho en reconocer que muchos pensaron que este día no iba a llegar. Inclusive se hicieron apuestas de que esto no se iba a dar. Pero bueno, lo tenemos. Yo tenía algunas preguntas a las cuales evidentemente se han venido contestando y eso satisface de si realmente aquí hay algo negociable. Se ha explicado relativamente, pero varias veces el ministro de Hacienda ha dicho que mañana se somete al Congreso. Y teniendo un control del Congreso, se intuye que en estos 2 meses estaremos con esta ley de modernización fiscal. Hay algunos aspectos entonces que yo me permito ya como resumir, y es que ratificando el tema de los $200 de compra de Amazon, definitivamente está incluido. 1, la ley de cine, que sabe que yo a veces no entiendo bien, la ley de cine, ¿cómo fue que ahí Pablo Maquine me puso un tema y se me fue? ¿La ley de cine está incluida o es parcial? Y siempre que hay un evento de esta naturaleza, los transportistas y los sindicatos de transporte ponen su queja. Ese tema, ellos se quejaban de los incentivos, el tema del costo del combustible, eso está ahí. Y mire un detalle, responsable lo que usted ha dicho con relación al tema de la atención primaria, y lo dijo en la Cámara Americana. Sin embargo, el Colegio Médico y Andeclid no están muy de acuerdo con ese tema. ¿Qué tienen previsto ustedes para ese frente que se debe armar ahí? Y el otro tema es, mi compañero Jairo aquí lo acaba de citar, el comercio informal domina nuestra frontera de negocios. Eso que usted ha dicho 6 veces, que le van a caer atrás y que viene con las medidas reales, y tendremos la confianza de que el año que viene para esta fecha estar satisfecho con todo lo que se ha anunciado, que yo me permito inscribir, de felicitarlos porque lo han hecho y lo han publicado y lo han comentado. Y nos han puesto todos los elementos sobre la mesa. ¿Qué pudiera hacer que uno se defraude de esto? Es hacia adelante que vamos, y estos elementos pequeños que le cité son así, y perdone si usted lo dije, perdone mi distracción. Muchas gracias. Déjame ver si me acuerdo de todo lo que preguntaste.
Mira, con el tema de los $200 de envío de bajo valor, antes de responderte, déjame darte un poco de contexto. Eso ha causado una situación de competencia desleal al comercio local, comercio que emplea dominicanos, comercio que compra insumos, paga alquileres a dominicanos. Y aquí, por ejemplo, yo uso esto de ejemplo porque retrata la realidad. Aquí hace unos años vino una empresa, creo que es americana, que se llama Forever 21, y se estableció en Agora Mall, creando empleos, pagando alquileres. ¿Tú sabes lo que pasó con Forever 21? Que no pudo competir contra sí misma y se tuvo que ir del país. Porque las compras que estaban haciendo las personas, fundamentalmente de altos ingresos, de Forever 21, ellos lo tienen registrado porque hacen los pedidos allá. Y nosotros perdimos esos empleos. Entonces, aquí lo que se trata es, como dije, de uno de los principios de equidad fiscal. Nosotros queremos promover el comercio dominicano. Nosotros queremos promover a esos empresarios del comercio pequeño, mediano y grande. Entonces, con el tema de los $200, la propuesta que se está presentando elimina la exención, al igual que otras leyes de incentivo, porque no es una sola. En lo que tiene que ver con el ITEVIS, porque estamos generalizando el ITEVIS para todo el mundo. Estamos generalizando el ITEVIS para todo el mundo. Y con los selectivos, que son mínimos, por un tema de facilitación de comercio, se está manteniendo para los $200 la exención a los pagos de arancel, porque hay una problemática en aduana de abrir paquetes y ver si es, y esa parte se mantiene. Es decir, que nosotros estamos, digamos que, pidiéndole un esfuerzo a estos contribuyentes que utilizan esta medida en el pago del ITEVIS que está siendo generalizado y de los algunos selectivos que determinadas mercancías tienen. Con el tema de la ley de cine, al igual que Confotur, al igual que Proindustria, al igual que Desarrollo Textil, está siendo modificada. Ahora, una cosa importante, la ley de cine, en su artículo, si no me falla la memoria, 25, establece algo que nunca se ha hecho, nunca se ha utilizado, que es un fondo para la promoción del, creo que se llama Fonprocine, Fondo para la Promoción y el Fomento de la Industria del Cine. Nosotros vamos a habilitar ese fondo de forma tal de que los productores que tengan proyectos con posibilidad de éxito, desarrollo, vayan y soliciten el apoyo del Estado a través de ese fondo. Los demás incentivos, eso es un incentivo que nunca se ha utilizado porque el gobierno nunca ha puesto fondos en ese fondo y nosotros lo vamos a habilitar. Los demás incentivos van a ser modificados, al igual que estamos modificando lo de Confotur, lo de, como te dije anteriormente, lo de Proindustria, todo eso. Me perdí las últimas preguntas. Bueno, el colegio médico, al igual que cualquier sector, el colegio médico es un sector que tiene derecho a opinar. Ahora, la estrategia que nosotros estamos utilizando con el tema de la atención primaria, que es fundamental para la población, nosotros estamos empezando la implementación de la atención primaria por el lado del régimen subsidiado, que es el que controla y paga el Estado, que, dicho sea de paso, es el que tiene a 6 millones de habitantes inscritos en ese régimen. Entonces, yo creo que una vez el Estado, y esto es parte de dar el ejemplo, enseñe
al colegio médico, a las clínicas, a la sociedad, a los mismos habitantes, las bondades del sistema, yo creo que después que hagamos ese paso que vamos a hacer, todos se van a querer montar en el sistema, incluyendo el colegio médico e incluyendo las clínicas. Pero en esta reforma también plantea mejorar los salarios de los médicos y del personal, de todo el personal de salud también. O sea, es también, cada sector nosotros se ha evaluado para que tenga siempre compensaciones. Yo pienso que algunos pueden estar a favor y una gran parte también está de acuerdo con la atención primaria de los miembros del Colegio Médico Dominicano. Señoras y señores, de esta manera concluimos la semanal con la prensa. Estamos agradecidos de su presencia en esta entrega. Será hasta la próxima semana. Feliz resto de la tarde para todos.